siempre hay que preguntar antes de comenzar si todas las personas acá presentes están de acuerdo en que se grabe. Les agradezco más bien que manifiesten Sí, si claro, estamos de están de acuerdo. acuerdo o Excelente. no de grabar. Gracias. Em, por favor, es muy importante para nosotros que también estén llenando la lista de asistencia. Ella va a estar siendo colocada en el chat de esta reunión, ¿verdad? Constantemente para que puedan acceder a ella y nos llenen el registro que para nosotros es muy importante. Les agradecemos también siempre mantener los micrófonos y cámaras apagados, a menos que tengan consultas o algo así, se les dé la opción para participar, que esperamos que participen mucho, ¿verdad? Como siempre, sumamente importante mantener el respeto en todo momento y nuevamente participen y opinen mucho porque de eso se tratan estos espacios. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar un poco este, nuestra asesoría del día de hoy. Oscar, si me haces el favor, Oscar, ahí para ir pasando la presentacioncilla. No te escuchas, Oscar. ¿Qué tal estás con el micrófono apagado? Ok, ahora sí, buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Buenas Nada más tardes. que primero voy a... Ahora sí. Ok, ahora sí. Listo, ya se ve Bueno, la presentación. sí, buenas tardes a todos y agradecerles por estar conectados hasta este momento, a este espacio de la asesoría que ya les comentó Sebastián. Mi nombre es Oscar Ampie. Yo de momento tengo la tarea de la revisión de los estudios técnicos que entran a nuestra oficina. Pues bueno, todos los estudios técnicos generalmente están asociados a proyectos de mejoras, proyectos nuevos de desarrollos y, y en fin, de cualquier tipo. Los que ingresan a nuestra oficina, pues entonces nosotros los recibimos y nos tocará hacer el análisis o la valoración y eventualmente la aprobación. Excelente. Oscar, si querés, más bien, iniciamos ahí. Antes de iniciar, ¿verdad? A explicar un poco qué son los estudios técnicos y demás. em, Queríamos consultarles si recuerdan, no sé si recuerdan, la última asesoría que tuvimos tenía que ver con el tema de factibilidad técnica y nos gustaría consultarles a todas las personas que están presentes como primer espacio de participación, si se acuerdan qué es factibilidad técnica y qué significa la factibilidad técnica. ¿Alguna o alguno lo recuerda? ¿O será que nadie lo recuerda? Bueno, no veo manos levantadas ni nada, parece que no lo recuerdan. Creo que vamos a tener que pasar examen luego de las asesorías para ver si se acuerdan. Pero bueno, antes de entrar en el tema de estudios técnicos, es muy importante que tengamos muy claro, ¿verdad? Este tema de la capacidad y de la factibilidad técnica. Bueno, por acá indican que factibilidad técnica significa tener capacidad hídrica e hidráulica, eso es correcto, son elementos de la factibilidad técnica, ¿verdad? Que son sumamente importantes. Pero recordemos que también, aparte de la capacidad hídrica e hidráulica, está todo el tema legal,
¿verdad? Que nos explicaba el compañero José Mario, la última asesoría, y el tema ambiental, ¿verdad? Que es sumamente importante en estos elementos. Pero tomando en cuenta un poco lo que indicaron desde la sala limonal, que es tener capacidad hídrica e hidráulica, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? La factibilidad técnica es este paso previo para que nosotros podamos ver si nuestro sistema está en buenas condiciones o no, ¿verdad? Nosotros teniendo factibilidad técnica positiva en nuestros acueductos, eso es una señal de que los mismos pueden crecer, ¿verdad? Y podemos dar las disponibilidades de servicio, que es lo que buscan muchas y muchos de de las personas que llegan a sus acueductos, ¿verdad? A solicitarles estos documentos, que también fue un poco de lo que vimos la semana pasada. Entonces, quizá nada más para hacer un pequeño repaso, vamos a recordar todos estos elementos que se explicaron hace 2 semanas sobre lo que es la factibilidad técnica. Si gustas, Oscar, podemos pasar a la Sí, siguiente. bueno. Muchas gracias. Sí, bueno, en ese Ay, sentido, continuando con lo que señalaba Sebastián, en la sesión anterior o en la asesoría anterior que vieron con el compañero José Mario, se habló un poco sobre los aspectos que implica que se debe contar con eh, factibilidad técnica. Esto va ligado directamente para emitir las constancias de disponibilidad de agua. En ese sentido, eh, para efectos, perdón, para efectos de estudios técnicos, siempre se mantiene la misma línea. En el sistema se debe contar con capacidad hídrica, capacidad hidráulica, condiciones legales y condiciones ambientales. La capacidad hídrica, eh, bueno, pues muchos ya la conocemos y ya se ha conversado un poco en los distintos espacios, que es aquella que mediante un balance hídrico se determina que el sistema de acueducto cuenta con esa capacidad hídrica, valga la redundancia, para abastecer los servicios existentes, así como a una proyección futura a un horizonte de 20 años. Esta proyección está asociada a un crecimiento promedio de la población, de la cual los sistemas de acueductos son los que le brindan la cobertura en el servicio de agua. Igualmente, esta capacidad está relacionada directamente con las fuentes de las cuales las asadas aprovechan para brindar el servicio. En muchos casos, las asadas cuentan con distintos, ¿verdad? Pueden ser pozos, pueden ser nacientes y escasamente a veces se toman fuentes directas de aguas superficiales, llamémosle ríos o quebradas. En la región todavía no tenemos una en operación de este tipo, pero hay unas proyecciones de ahí de un proyecto. Okay. Siguiendo con los aspectos de la factibilidad técnica, tenemos la capacidad hidráulica. Eso significa que el sistema cuente con la infraestructura adecuada para prestar el servicio. ¿Esto qué significa? Que las redes de tuberías sean lo suficientemente capaces para trasegar el agua hasta los distintos puntos de los usuarios, es decir, hacia cada una de las casas. Ahora, la capacidad hidráulica implica no solamente las redes de distribución, también implican las redes de impulsión cuando se trata de pozos o las redes de conducción cuando se trata de nacientes.
Bueno, ya hemos citado aquí un par de elementos que en realidad son componentes propios de los acueductos, y en el aspecto de la capacidad hidráulica, estos deben ser lo suficientemente capaces para que el servicio se preste de la mejor forma. Adicionalmente a las tuberías, pues también están los tanques, eh, los distintos tipos de válvulas que se encuentran instalados en las redes, válvulas de compuerta, válvulas de aire, válvulas de purga, etcétera. Entonces, en ese sentido, para que exista una factibilidad técnica, todos estos elementos deben deben tener esa capacidad comprobada de manera que el servicio se preste en buena forma. ¿Y qué significa eso? Igualmente, o de forma directa para las redes de distribución, pues muchas veces encontramos que en los sistemas de acueductos tenemos toda una mezcla de distintos tipos de diámetros de tuberías. Muchas veces son diámetros insuficientes que tal vez por el pasado, cuando fueron construidos los acueductos, inicialmente se pensó en una cantidad mínima de usuarios con respecto a lo que actualmente tienen cada uno de los entes operadores. En ese sentido, bueno, muchas veces esos diámetros de tuberías se vuelven obsoletos. De ahí que pues estaríamos frente a una factibilidad o una no factibilidad del tipo de infraestructura hidráulica. El siguiente aspecto es el legal, igualmente está relacionado con la parte ambiental, y esto tiene que ver directamente con las fuentes. Bueno, en algún momento ya indicaba pues que las asadas aprovechan pozos o aprovechan nacientes. Entonces, para que se cumpla la factibilidad legal y ambiental, es sumamente importante que las fuentes con las que las asadas como entes operadores aprovechamos para abastecer a los usuarios en el sistema estén inscritas registralmente ante la Dirección de Agua. Pero no solamente es eso. Tras de que debemos de inscribirlas, igualmente ante este ente se nos debe autorizar un caudal para consumo humano con la autorización debida, porque igualmente hay muchas veces tenemos pozos o nacientes igual inscritos, pero que no cuentan con un caudal autorizado, o si lo tienen, por ejemplo, para decirlo numéricamente, de repente se tiene autorizado 1 litro por segundo y posiblemente la fuente produzca hasta 7 litros por segundo. Y en la realidad, para hacerle frente a la demanda, pues se requieran, por ejemplo, hasta 5 litros por segundo. Entonces, en ese sentido, el tema legal y ambiental que están directamente ligados implica eso, que las fuentes estén inscritas y con los caudales de aprovechamiento actualizados. Incluso ahí para nada más un poco también sumar a lo que indica Oscar de la parte de las fuentes, también parte de la factibilidad técnica es que el agua, ¿verdad?, que estamos distribuyendo en nuestros acueductos debe cumplir con el reglamento para la calidad de agua, ¿verdad? Por ejemplo, si hay algún parámetro que no se cumple en la calidad de agua, no estaríamos cumpliendo con el tema de factibilidad técnica. ¿A qué nos referimos con esto? Si el agua que yo les doy a los usuarios y las usuarias del acueducto no es de calidad, yo no podría, por ejemplo, querer dar una nueva disponibilidad
porque estaría indicando que yo, el servicio que doy, está con todas las condiciones. Y una de las condiciones muy primordial es que el agua sea apta para consumo humano, ¿verdad? Entonces es muy importante también que pensemos en la importancia de estar realizando los análisis de calidad nuestra al agua que distribuimos, ¿verdad? Porque es un componente fundamental de la factibilidad técnica también. Sí, bueno, nos ha tocado hablar a los dos y no sé si alguien de los que están conectados tendrá algún comentario o alguna pregunta. Si no, pues seguimos avanzando, pero en cualquier momento pueden hacer preguntas, observaciones o comentarios. Ok. Oscar, tenemos a don Jorge Jiménez que tiene la mano levantada. Adelante, don Jorge, por favor. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, ¿qué pasa en el caso de que la asada con el pozo que cuente en funcionamiento no tenga o no cuente con el debido registro en el departamento de aguas del pozo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿O qué pasa en esa situación? A lo mejor sería. Ok, bueno, lo primero es que la SAA deberá, vamos como a hacer el barrido casi que asumiendo todas las posibilidades y en un sentido tal vez rescatable, tal vez es que sea por un desconocimiento de la información o que la información no se tenga a mano. Entonces, la SAA primeramente tendría que buscar o tratar de buscar toda información que se tenga de ese pozo referido a que si previo a la perforación se hizo con permisos. Ese sería el sentido rescatable. Entonces, si por alguna razón los documentos estaban extraviados o pueden rastrearse y encontrarse, si el pozo cuenta con permiso de perforación, pues el pozo se podrá hacer un proceso, una gestión para inscribirlo y legalizarlo, siempre y cuando tenga los permisos. Ese sería el escenario en que se pueda rescatar. Si en estos momentos no se cuenta con ningún tipo de información, entonces tenemos que concluir que el pozo haya sido perforado sin los permisos que corresponden por ley. Tal vez voy a sonar un poco rudo, pero bueno, estaríamos frente a un pozo ilegal. Y en esas instancias es difícil o le diría imposible legalizarlo. Ahora, bueno, hace unos cuantos meses hubo un periodo de una amnistía por parte de la Dirección de Agua del Minae, donde, pues, en fin, se pudo haber hecho alguna gestión para casos de ese tipo. Sin embargo, muchas veces, pues, la información tal vez no llega a tiempo o la verdad no sé qué habrá pasado, digamos, en algunos casos y no se logró. Pero puntualmente en la pregunta, si no se cuenta con permisos, pues lamentablemente, al menos a este momento, no se podría legalizar. Lo que estaríamos recomendando en ese sentido sería más bien promover a nivel interno de la SADA una gestión para perforar un pozo con los debidos permisos. Exacto, quizá también es muy importante, sumando a lo que indica el compañero Oscar y en el caso que nos expone don Jorge, la dirección de agua, digamos, lo correspondiente o lo legalmente correspondiente cuando hay un pozo que es perforado sin tramitología, ¿verdad? Digamos que es perforado sin los permisos. Lo procedente es
un sellado de pozo, ¿verdad? Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido, la dirección de agua normalmente no sella pozos que son utilizados para abastecimiento de consumo humano, ¿verdad? Mucho más si los está operando algún ente operador delegado. Sin embargo, ¿verdad? Para los efectos prácticos de la SADA, por ejemplo, ahora que Oscar explicaba que la capacidad hídrica es un balance hídrico, ¿verdad? Está basada en un balance hídrico. Cuando tenemos una fuente que no está inscrita, que no tiene caudal inscrito a favor del ente operador, esa fuente no puede ser tomada en cuenta para hacer el balance. ¿A qué me refiero? Don Jorge nos daba el ejemplo de un pozo, ¿verdad? Que la SADA solo tiene un pozo y el pozo que tienen no es legal. En ese caso, la única forma o la salida que tendría la SADA, aparte de lo que Oscar explicó, de que tal vez si tuvo concesión y todo puede legalizarse, pero si no tuvo nunca permisos constructivos ni nada, la salida para que este acueducto legalmente se pueda expandir es buscar una nueva fuente, ¿verdad? Porque ese pozo que tienen, que no tuvo nunca permisos de nada y que se hizo de manera ilegal, en el ejemplo, ¿verdad? No va a servir para hacer el balance. Incluso les comento que hemos tenido casos en donde hay entes operadores que tienen varios pozos o varias fuentes y algunas de ellas no son legales, ¿verdad? Entonces, en el momento en que se hace la revisión, que ahora Oscar nos va a explicar del estudio técnico o de balances hídricos que han realizado las compañeras y compañeros de ingeniería, los pozos o las fuentes que son ilegales no se toman en cuenta. ¿Y esto qué pasa? Que perjudica mucho el caudal que tiene la SADA para poder abastecer, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Muy importante la pregunta que realiza don Jorge, y más bien les instamos a todas las compañeras y compañeros de acueductos que están por acá, ¿verdad? De las distintas SADAs y entes operadores, que revisen, que consulten si sus fuentes cuentan con esta inscripción, no solamente ante Minade, sino que también tengan caudal inscrito, ¿verdad? Es sumamente importante porque si no, deberíamos empezar a hacer esfuerzos, ¿verdad? Para que no solamente la fuente esté inscrita a favor de la SADA, sino que tengan un caudal inscrito. De no tener, repito, caudal inscrito, no cuentan con factibilidad técnica. Sí, importantísimo lo que se acaba de señalar, porque eso es parte de esa factibilidad técnica legal y a la vez, pues, ambiental, para que las ASADs puedan eventualmente cubrir los servicios existentes y en esa proyección a futuro. Bueno, continuando, no sé si tal vez quedó contestada la pregunta para seguir avanzando con la exposición. ¿Cuántas ASADs han realizado estudios técnicos? Y de esas que han realizado estudios técnicos, de la revisión que se haya generado o de la resolución que se haya generado por parte de la ORAC, de la IA, pues... Oscar, ¿podrías porfa proyectar? Creo que no estás proyectando, como para que al menos puedan ver la pregunta. Muchas gracias. Tal como lo dice Oscar, quisiéramos saber que nos cuenten cuáles de las asadas aquí presentes. Primero, la pregunta que queremos hacerles es, si alguna se anima, ¿cuáles asadas acá han realizado estudios técnicos a su sistema? Y además, si ese estudio técnico lo revisaron y si comprendieron el resultado del mismo. Agradezco mucho, mucho, mucho si alguna nos puede contar sobre esto. Si han realizado estudio técnico y si revisaron y comprendieron el resultado. Adelante, don Jorge, por favor. Otro año de nuevo. Nosotros en la SADA Santa Rita sí hicimos un estudio técnico
se revisó y algunos más o menos entendemos. El problema yo creo que radica ahí en los cambios que a veces hay de funcionarios o de juntas, ¿verdad? Y que ya el estudio lo hizo otra. Entonces se tiene que volver, como que dice, a empezar de nuevo por una formación de esas nuevas personas que se involucran. Sin embargo, ahí la pregunta que tengo en específico en este caso con respecto a los estudios técnicos es, una vez que se realizan ciertas mejoras al acueducto, ¿qué vialidad tiene un estudio técnico? ¿O habría que hacer uno nuevo si ya se le hicieron ciertas mejoras? Sí, en ese sentido, recordemos que, bueno, tal vez la pregunta y asociada a la respuesta, nos vamos a ir adelantando un poco a la exposición, pero en todo caso, vale la pena señalarlo porque está la pregunta. En ese sentido, recordemos que por reglamento, en el reglamento de ASAS, en el artículo 40 del 43 en adelante, se señala que las ASAS deben contar con los estudios de diagnósticos de sus sistemas. Los estudios de diagnósticos no son otra cosa que pues, estudios técnicos. Entonces, en ese sentido, contestando a su pregunta, ok, digámosle que preliminarmente desarrollé el estudio técnico, por ejemplo, el 2019. En ese estudio técnico, pues se deben o debieron haber identificado todos los aspectos, todos los elementos del acueducto. Y finalmente, en conclusiones, porque por el desarrollo del estudio se analiza, se valora, se hacen simulaciones, se hacen proyecciones y en los cálculos se llega a determinar cuáles son las mejoras que se requieren. Llámese para un proyecto en específico o llámese de forma general para todo el sistema. Entonces, si ya se cuenta con un estudio técnico, pues es la base para futuras mejoras o futuras ampliaciones del sistema para con el abastecimiento de nuevos servicios. Entonces, la base se mantiene, digámosle, la radiografía del sistema, el diagnóstico, sería invariante a menos que, como señalaba ahora, se vayan haciendo mejoras. Entonces, quiere decir que bueno, cada vez que se haga una mejora, se podrá actualizar ese diagnóstico y para futuros proyectos, llamémosle proyectos de desarrollos, proyectos urbanísticos o proyectos propiamente del acueducto como tal de expansión, pues ya tenemos el diagnóstico. Entonces simplemente lo que sigue es trabajar en el estudio técnico de las nuevas obras. Muchas gracias, Oscar. Incluso por acá veo que hay varias asadas que han hecho estudios técnicos, ¿verdad? Lo cual está muy bien. También siguen indicando que han presentado estudios técnicos y teníamos dos personas que tenían la mano levantada. Hace un rato tenía la mano levantada un usuario que tiene el nombre como Nicasa. Yo no sé si esa persona quiere externar su opinión o alguna consulta que tenga o comentarnos un poco del asunto, porque bajó la manita, pero si gusta la persona que tenía de usuario Nicasa, si quisiera expresar algo, que nos lo indique, por favor. Bueno, parece que tal vez sí bajó la manita y ya no quería, pero tenemos también a Barley Carrillo Cubero. Adelante, Barley. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, nosotros Buenas. tenemos haciendo un estudio técnico que está en proceso. Lo que se hizo fue el diagnóstico de toda la red, de, de, de la red, la prueba de bombeo y
Entonces, el almacenamiento de los tanques. Y bueno, todo lo que son los hidrómetros, estamos en proceso, todavía no terminaba el estudio. Entonces, sí es muy importante porque, digamos, una SADA que no haga un estudio técnico no sabe cuánto es el balance hídrico, y así mismo para dar la disponibilidad de agua. Entonces, estamos en eso. Entonces, no ha terminado, estamos en proceso todavía. Excelente. Don Barley, y aprovechando que nos está comentando que lo están realizando, y tal vez para que nos cuente y les cuente a todas las asadas que están acá y que tal vez no lo han hecho, ¿nos podría comentar un poquito de dónde surge la idea de hacerlo y tal vez bien resumido, cómo lo contrataron, qué tuvieron que hacer para poder contratarlo? Don Barley, si nos puede contar así muy rapidito su experiencia con esto. Bueno, el estudio técnico viene porque hay un desarrollador que necesita, bueno, hacer unas viviendas, entonces se le pidió que tiene que hacer un estudio técnico. Nos reunimos aquí con el desarrollador y los muchachos de la Liga Comunal del Agua de los que nos ayudaron para contratar a esa persona. Y ya está como el 50% del estudio técnico, entonces se hizo por medio de la Liga Comunal del Agua. De acuerdo, muchísimas gracias, don Barley. Tal vez antes de darle la palabra a don Oleger, que también tiene la mano levantada por acá, hay algo muy importante que a veces nos ocurre, ¿verdad? En algunos acueductos. Los estudios técnicos a veces tienen su costo, ¿verdad? De eso tal vez podemos hablar un poco más adelante, pero muchas veces se aprovecha cuando hay alguna persona desarrolladora o algún desarrollo que se quiere hacer, pues nos sirve, ¿verdad? Al fin y al cabo nos sirve y es un impulso que se puede tomar, ¿verdad? Porque la persona desarrolladora, o tal vez me devuelvo, aprovechando esto que nos comentó don Bailey, vean, si a una asada, por ejemplo, como nos decía don Bailey, llega un desarrollador y les dice, vean, ocupamos 100 nuevos servicios, ¿verdad? Ocupamos que me den una disponibilidad para 100 servicios. Lo correcto es lo que nos cuenta don Barley que hicieron, ¿verdad? Ellos seguramente le dijeron al desarrollador, vea, yo no sé si en este momento mi acueducto tiene la capacidad de brindarle esos servicios, ¿verdad? Entonces, lo correcto es que usted haga un estudio técnico al acueducto para ver si el acueducto tiene la capacidad para brindarle esos 100 servicios, ¿verdad? Entonces se aprovecha la oportunidad para que la asada tenga su estudio técnico, pero además se hace correctamente el procedimiento, porque no podemos a ciegas, sin saber si nuestro acueducto tiene la capacidad, brindar disponibilidades, que fue un poco lo que vimos la vez pasada, era como para aprovechar esto en baile que me parece fundamental. Y sí, señora, adelante. Quería también aprovechar que también nos estuvo colaborando mucho Liliana en ese proceso, entonces también agradecerle a ella, porque digamos, todo de la mano, está la Liga, está la IA, que representa a Liliana, y nosotros aquí, entonces sí, es un buen equipo para darle respuesta a ese desarrollador. Muy bien, creo que eso también es importante, ¿verdad? Muy, muy importante lo que indica Van Barley. Si en algún momento en alguno de esos acueductos llega un caso semejante y ustedes tienen dudas de cómo proceder, es muy importante que se comuniquen con la oficina, ¿verdad? Porque así les damos guía de cómo hacerlo, se hacen enlaces, se hace lo que se tiene que hacer para que se lleve de la mejor forma. Tal vez antes de continuar, no sé si don Olger, que tenía la mano levantada hace un rato, quisiera referirse a algo. Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, soy de la asada de Artola, presidente. Bueno, y la verdad es que ya he escuchado los comentarios que ustedes han hecho y era referente a esa situación. Bueno, la asada de Artola tiene un estudio técnico, ya es un poco viejito, hablemos, y pero sí está proyectado para 20 años, en la cual pues está estipulado para el 2024. Pero debido a que hemos tenido algunos desarrolladores con ganas de desarrollar un bien social, pues se apersonaron a la oficina, en la cual pues nos estaban pidiendo
disponibilidades. Nosotros pues prácticamente creo que optamos por lo que tenemos que hacer y creo que cualquier asada debe hacer como responsabilidad ante el pueblo y nosotros mismos de enviar esos documentos al ORAP, en la cual pues tenemos que estar seguros de que lo que nosotros vamos a hacer o vamos a brindar tiene que estar estipulado y saber de que contamos con esa capacidad hídrica para poder abastecer en su momento esas disponibilidades. Y igual, pues los desarrolladores presentaron el proyecto, en la cual pues ya está en manos de Oscar Ampie y todos los demás. Creo que fue presentado y también pues no fue avalado ya debido a que pues no procedieron algunas cosas y se le dieron su observación. Pero para no hacer tan largo eso, yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables en esa situación. Y cuando se presenta eso, es la oportunidad, me parece a mí, es la oportunidad de lograr hacer un estudio técnico, ya que ustedes saben que un estudio técnico tiene su valor y un valor muy alto, ¿verdad? Entonces es el momento de que las asadas aprovechemos para que se hagan los estudios y quede un estudio técnico vigente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Olger, por comentarnos la situación con la asada y estoy seguro que ahí Oscar también pronto nos explicará por qué es que a veces se rechazan, ¿verdad?, estos estudios técnicos, porque como han visto, el tema de factibilidad técnica es fundamental. Y en un estudio técnico a Oscar le toca fijarse en muchísimos detalles que ahorita nos va a explicar un poco. Nada más para comentarles, hay otras asadas que también comentaron que han realizado estudios técnicos, ¿verdad? Es muy bueno, es muy bueno que los tengan porque eso es lo que también les permite tomar decisiones. Continuamos, Oscar. Sí, vamos a continuar. Vamos a ir avanzando un poco propiamente con el tema medular de los conceptos de qué es lo que se entiende o qué es un estudio técnico. Bueno, ya por ahí en el chat, inclusive algunos compañeros han opinado abiertamente que han estado en algún proceso de un estudio técnico que tenga relación con algún proyecto urbanístico, que por lo general son los más frecuentes. Bueno, ¿qué es un estudio técnico? Un estudio técnico es un proceso donde lo que se realiza es un examen, digamos, ese proceso para examinar y predecir el comportamiento hidráulico del acueducto. ¿Y por qué? Porque lo que queremos, como estamos frente a una prestación de un servicio y es el agua, pues queremos que nuestro sistema sea eficiente y sea óptimo. ¿Por qué? Porque asociado directamente a la prestación de servicios, recordemos que por reglamento debemos de cumplir con aquel lema de que el servicio debe darse en calidad, en cantidad y en continuidad. Por ahí andan otros aspectos, que es la confiabilidad, la igualdad y toda una serie de cosas más. Sin embargo, entonces, con un estudio técnico logramos determinar que efectivamente nuestra infraestructura es capaz, como lo señalamos al inicio, para que a través de esas redes de acueductos que se tengan, pues el agua llegue hasta los distintos puntos, hasta los distintos usuarios y que se cumpla con esos aspectos que acabo de citar. Ahora, si desglosamos el estudio técnico, lo podemos ver como dos componentes. Es lo que dijimos al inicio, el diagnóstico y las obras de infraestructura. ¿Qué es el diagnóstico? Pues lo que dijimos, ¿verdad? Es una radiografía del acueducto. Y en esa radiografía es como hacer un levantamiento, es como hacer una lista
de todos esos elementos, de todos esos componentes del acueducto. Las fuentes, si son pozos, si son nacientes. ¿Cuántas fuentes tenemos? 2, 3 pozos, 1 o 2 nacientes. Tanques de almacenamiento. ¿Cuántos tanques tenemos? Si son de concreto, si son de acero, si son de plástico o polietileno, en fin. ¿Qué tipo de tuberías tenemos? ¿De qué diámetros? ¿De qué capacidad para soportar la presión del agua dentro de ellas? ¿Qué tipo de válvulas? ¿Cuántas válvulas? Hidrantes. Y toda esta serie de elementos que al juntar toda esta información, básicamente el producto que vamos a obtener es el diagnóstico de nuestro sistema. Igualmente en ese mismo diagnóstico, pues muchos de ustedes también han escuchado o han tenido la oportunidad de pues adentrarse un poquito más al tema del estudio técnico, y que igualmente la forma en que se va a comportar el agua a través de la red va a depender de los distintos puntos o de los distintos niveles en que estén ubicados nuestros tanques con respecto a los puntos o a las casas donde queremos hacer llegar o prestar el servicio de agua. Entonces, en ese diagnóstico es, además de hacer esa lista de todos esos componentes, pues también conocer un poco cómo es que se comporta el agua, determinar numéricamente la presión de servicio que estamos brindando para cada uno de nuestros usuarios. Igualmente, pues para cumplir con esos aspectos que se estaba sobre cantidad y calidad y continuidad, pues también toda esta infraestructura tiene que ver, ¿verdad? Porque si nuestros tanques de almacenamiento no tienen las elevaciones suficientes, pues el agua no va a llegar con buena presión a cada uno de las distintas casas, y a la vez no vamos a poder cumplir tampoco con la cantidad mínima que debemos brindar, y a la vez pues con la presión mínima. Entonces, el diagnóstico es meramente eso, es como hacer un inventario de lo que se cuenta, de lo que existe en el acueducto. Lo voy a relacionar un poco con la pregunta que se hizo al inicio de qué sucede si ya tengo un estudio técnico de hace un año, por ejemplo, o pongámosle de hace 2 años. Y si necesitamos hacer alguna mejora, llamémoslo una mejora propia del acueducto, pues ya tenemos con ese insumo inicial, que sería el diagnóstico. Entonces, el próximo paso que se tenga que dar, ya no tenemos que elaborar en su totalidad del estudio, porque ya contamos con el diagnóstico. Entonces, en ese caso, brincaríamos al segundo paso, que son las obras de infraestructura. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico y en ese diagnóstico ya sabemos, por ejemplo, que en el sector sur del acueducto necesitamos sustituir redes de tuberías por diámetros insuficientes. Llamémosle, por ejemplo, diámetros de 1 pulgada, de 1,5 o de 2 pulgadas, en fin, que ya limite los caudales en cantidad y en presión de servicio a los distintos usuarios. Entonces, en ese sentido, si ya tenemos el diagnóstico, simplemente podemos trabajar en las obras de infraestructura para mejorar o ampliar el sistema. Y estas obras de infraestructura, ¿qué son? No son otra cosa que los planos constructivos. Creo que muchos también ya han visto el producto como tal de un estudio técnico que, digámosle, en la forma en que la estamos describiendo en esta presentación, en diagnóstico y en obras de infraestructura, el diagnóstico correspondería a toda esa parte teórica, a ese documento escrito, donde viene toda esa serie de descripción de todos los elementos, los perfiles de elevaciones de los distintos puntos, el balance hídrico inclusive y otra serie de cosas más
son las que estarían en el diagnóstico en la parte escrita. Y para las obras de infraestructura tenemos el paquete de planos constructivos. ¿Y qué son los planos constructivos? Bueno, lo que dijimos, ¿verdad? Si ya sabemos que necesitamos ampliar o mejorar diámetros de tuberías, pues entonces a través de los planos constructivos vamos a materializar todas esas recomendaciones o todas esas posibles soluciones en planos constructivos. Y estos planos constructivos, para poder ejecutarlos, pues se necesita tramitarlos ante el Colegio Federado de Ingenieros y a la vez, posteriormente, a la municipalidad para los respectivos permisos de construcción. ¿Por qué todo eso? Porque estamos ante una serie de obras de construcción que son obras civiles. Si lo relacionamos un poco, bueno, cualquiera puede pensar, pero ¿qué diferencia o qué contraste entre una construcción, lo normal que se nos ocurre en la mente, pensar en una casa de habitación? ¿Qué diferencia entre una casa de habitación a instalar tuberías sobre calle pública? Sin embargo, los conceptos, tal vez a veces ahí no los tenemos tan claros, pero en realidad en esos dos escenarios estamos frente a construcción de obras civiles. Y por la ley orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pues toda obra civil debe pasar por el trámite ante esta entidad y posteriormente pues tendrá que pasar por los permisos de construcción ante la municipalidad respectiva. Entonces, en ese sentido, básicamente ese sería el camino o el concepto de un estudio técnico. Ahora, tal vez debía haber empezado con lo siguiente, pero ¿cómo es que da inicio el proceso de estudio técnico? En realidad, todo el inicio de que me lleve o me conduzca a generar un estudio técnico se da cuando un interesado, pensemos principalmente en un desarrollador de un proyecto, llamémosle de una urbanización, se acerca a la SADA o debería acercarse primeramente a la SADA a solicitar la disponibilidad de agua. Las SADA muchas veces no cuentan con personal técnico que los pueda guiar o explicar o inducir a ese proceso para que se le pueda otorgar la disponibilidad de agua. Entonces, el AIA como ente rector y asesor es el encargado de darle el acompañamiento a las asadas. Entonces, en ese sentido, el interesado le solicita la carta de disponibilidad a la asada le traslada al interesado el dato o la información de que para poder brindarle el servicio de agua, pues se requerirá un estudio técnico. Entonces, todo inicia a partir de ahí, en que el interesado hace la solicitud directamente a la SADA. Sí, quizá ahí para añadir un poco a lo que Oscar nos está indicando, de cuál es el procedimiento, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Recordemos que toda persona, ¿verdad? Interesada en realizar un desarrollo, incluso los nuevos reglamentos permiten que a veces ni siquiera es por un desarrollo, sino dependiendo de las características que hayan, se ha requerido un estudio técnico, siempre inicia, y para quienes nos han seguido durante todas las asesorías, siempre inicia con la solicitud de disponibilidad de servicios, ¿verdad? Tenemos que fijarnos que todo se cumple y todo para tramitarlo. Si, por ejemplo, esa solicitud de disponibilidad, como hablábamos hace un rato del ejemplo que nos comentaba don Jorge, esa solicitud de disponibilidad es para 30 servicios, ¿verdad? Y también nos lo comentaba don Olge. Y esos 30 servicios, la SADA no tiene seguridad de si tiene la capacidad en su sistema para dar la disponibilidad, tiene que notificarle, o sea, hay que responder esa solicitud formal de disponibilidad, que eso es otro tema. Voy a cortar ahí un poquillo. Es muy recomendable que ustedes
respondan cuando les hacen solicitudes formales cuando se trata de disponibilidades de servicio. He visto casos en donde las asadas realizan movimientos o generan documentación cuando las personas nada más van y les hablan de que necesitan una disponibilidad. No. Tiene que ser formal la solicitud con todos los requisitos porque ustedes tienen que tener un expediente de esas solicitudes de disponibilidad. ¿Qué va en ese expediente también? La respuesta que ustedes le dan como asada. Si la respuesta como asada es que la persona tiene que realizar el estudio técnico, tiene que también estar en el expediente. ¿Qué es muy importante? Se realiza el estudio técnico, ¿verdad? La persona lo realiza, lo envía a la ORAC genera la resolución, pero esa resolución se traslada a la asada y la asada es la que tiene que comunicarle esa resolución a la persona, ¿verdad? Recuerden que ustedes son el ente operador. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer la revisión del estudio técnico, ustedes son quienes tienen que estar transmitiendo la información y las resoluciones a la persona interesada, ¿verdad? Eso es nada más para que lo tengan bien claro, que así es como funciona. Nuevamente, si en algún momento ustedes tienen dudas de cómo hacer el procedimiento o les llega alguna persona desarrolladora y no saben cómo hacerlo, nos pueden consultar, ¿verdad? Era nada más como para dejar eso claro. Muchas gracias, Oscar. Continúa. Excelente, excelente. Igualmente, pregunta, ¿quiénes o quién o cómo pueden ser encargados de elaborar o desarrollarme el estudio técnico? Pensemos propiamente como un proyecto de la SAA o en su defecto yo como un interesado que quiero construir una urbanización. Bueno, muchos ya han tenido la experiencia y ya han pues tratado un poco con este tema de estudios técnicos. Los profesionales que puedan desarrollar los estudios técnicos generalmente son profesionales en ingeniería civil. Sin embargo, en algunos aspectos propios también del estudio técnico, pues hay algunas otras áreas que no precisamente corresponden a los ingenieros civiles. Por ejemplo, para el tema de pozos, en las pruebas de bombeo se requiere de algún hidrogeólogo. Igualmente, en el desarrollo del estudio técnico para el levantamiento de los niveles o de los diferentes niveles entre los puntos del acueducto, entre las redes y los tanques, pues se requiere algún ingeniero topógrafo que haga el levantamiento de las redes. Entonces, en ese sentido, los que pueden desarrollar los estudios técnicos son profesionales en ingeniería y en algunos casos, pues, hidrogeólogos. Adicionalmente, estos profesionales deben estar acreditados como tal, lo que significa que deben estar incorporados a sus respectivos colegios profesionales y no solamente eso, sino que también deben estar habilitados, porque también hemos topado con algunos, llámese consultores de forma individual o como empresa, que están registrados ante el colegio respectivo, el colegio profesional respectivo. Sin embargo, han sido deshabilitados o al menos no están habilitados de forma presente. Entonces, en ese sentido, pues también hay que tener ahí un poco de ese cuidado. Bueno, si no hay otra pregunta, avanzamos. Quizá, Oscar, hay una pregunta no necesariamente directamente relacionada con el tema de estudios técnicos, pero la hace don Edgar Vázquez. Él consulta que hay de cierto que se impuso un recurso de amparo contra la amnistía. Le comento, don Edgar, que sí, tal como lo está indicando Ronald, ¿verdad? En efecto está puesto el recurso de amparo y hasta que no se resolucione, no sabemos qué va a ocurrir con eso, ¿verdad? Está, como bien lo indica Ronald ahí en el chat, está todavía a la espera de lo que indique, ¿verdad? La Sala Constitucional. Era nada más como para poder contestarle
a don Edgar. Y más bien lanzo la pregunta a las compañeras y compañeros si tienen alguna duda o algo de lo que se ha expuesto hasta ahora. ¿No tienen dudas? ¿Quedó todo muy claro? Bueno, igual si no, pues ahí nos vamos a ir aclarando también Adelante, adelante, sí, poco no, a no, por poco. el momento no hay dudas. Sí. Continuando con la exposición, pues sobre eso mismo, ¿verdad? En este momento que señalaba sobre los profesionales que pueden llevar a cabo los estudios técnicos, de importancia que los entes operadores, que las asadas estén enteradas o sepan de todo este tipo de situaciones y que para llevar a cabo un estudio técnico, pues tanto el AIA y como cualquier otro particular o las mismas asadas, pues tenemos que tomar como base o fundamento que tenemos un marco jurídico en el cual nos sirve de guía para el desarrollo de cualquier tipo de obra de infraestructura o proyecto. En ese sentido, a la izquierda de la pantalla, donde se señala el marco jurídico, pues estamos normados por la Ley de Planificación Urbana. Ahí, bueno, ahí simplemente se está señalando la base principal. Sin embargo, por ejemplo, con respecto a la Ley de Planificación Urbana, básicamente para el tema de estudios técnicos, las referencias son el artículo 38 o el 36 y en parte del 51 al 56. Y luego en la ley de aguas, igualmente, tal vez se los voy a mencionar muy rápidamente, pero de repente si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto. Pero de importancia, los artículos 7, 8 y el 17, tal vez no los estamos mencionando, desarrollando mucho, porque básicamente la idea era explicarles un poco sobre el concepto de estudios técnicos y cómo se compone o cómo se desarrolla. Igualmente, bueno, la ley de hidrantes, reglamento de asadas y todos los demás que están ahí escritos, que muchos de los que trabajamos en asadas, pues conocemos mucho o de referencia artículos principales que son casi que del día a día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese es parte del fundamento jurídico que hay que respetar a la hora de desarrollar un estudio técnico y sobre todo a la hora de que el AIA como ente rector en su análisis y revisión eventualmente pueda aprobar el estudio técnico. Ahora, a la derecha tenemos una columna que dice modelo de estudio. Digámosle que en un sentido ideal, los estudios, para que un estudio técnico pueda ser aprobado, pueda cumplir, pues casi que, o que se ajuste casi con lo indicado a la izquierda, que tenga esa base, pues debe de tener estos aspectos que se mencionan acá. Importante, las fuentes deben estar inscritas y a la vez deben estar con un caudal autorizado para consumo humano. Esto por parte de la Dirección de Agua del MINAE. Luego, que exista o se pueda determinar una capacidad hídrica comprobada en el sistema. Como lo dijimos en algún momento, esa capacidad hídrica debe ser suficiente para abastecer en tiempo presente y en una proyección a 20 años. En este tema de la capacidad hídrica, pues tenemos los dos, llamémosle los dos escenarios, cuando estamos frente a pozos o cuando estamos frente a nacientes. Para los pozos, la forma igualmente para determinar o comprobar que contamos con esa capacidad hídrica
es a través de una prueba de bombeo por 72 horas al pozo, con el dato final que, de acuerdo a una serie de cálculos que haga el hidrogeólogo y estimaciones, se determinará el caudal máximo a explotar de la fuente. Y posteriormente con ese dato lo ingresamos al balance hídrico, a la hoja de balance hídrico, con esa proyección estimada en 20 años, y ahí lograríamos determinar que contamos con una capacidad hídrica comprobada. Para el tema de nacientes, lo que normalmente se solicita son históricos, llamémosle, de aforos volumétricos. Y preferiblemente debe ser de 1 año. Sin embargo, inclusive la misma Dirección de Agua acepta historiales hasta por los 6 meses más críticos. Y los 6 meses más críticos, pues estos son los de la estación seca, porque creo que muchos de nosotros también ya hemos observado que durante la estación lluviosa los caudales de nuestras fuentes aumentan, aunque hay algunas excepciones. He topado con algunas nacientes que más bien en la época lluviosa, por una razón inexplicable, el caudal baja, y más bien en la época seca aumenta. Bueno, es curioso, pero en todo caso, este es lo que sucede. En todo caso, para nacientes se requieren los historiales de los aforos volumétricos. Y el mismo procedimiento que el anterior para pozos, a diferencia de los pozos, en nacientes no se requiere tanto de un hidrogeólogo para determinar el caudal de producción máximo. ¿Por qué? Porque el agua llamémosle, está aflorando, está naciendo propiamente hacia la superficie del terreno. Entonces, al nosotros obtener ese historial de aforos, se puede hacer un promedio entre el valor promedio máximo de producción, y con ese dato es el que estaríamos ingresando a esa hoja de balance hídrico para determinar en esa proyección a 20 años si de verdad contamos con la capacidad hídrica. Luego, tenemos la capacidad de almacenamiento, igualmente proyectada a 20 años. Esa parte, con respecto a la norma técnica para acueductos del AIA, ahí hay un procedimiento de cálculo para determinar el volumen de almacenamiento requerido para X cantidad de servicios. Entonces, igualmente en los estudios técnicos se hace un cálculo para los servicios presentes, y posteriormente o adicionalmente se hace un cálculo de esa proyección estimada a 20 años. Si los cálculos o el resultado que nos da es menor al volumen de almacenamiento que se cuenta en estos momentos, pues entonces tenemos una capacidad de almacenamiento comprobada. Luego, los terrenos deben estar inscritos registralmente a nombre de la SADA. ¿Cuáles terrenos? Los terrenos donde están ubicados los pozos, las nacientes, los tanques de almacenamiento, o en algunos casos si tuviéramos alguna estación de rebombeo o bombeo. Entonces, esa también es una tarea que ya muchas SADAs ya han empezado a trabajar en ello. Y importantísimo, ¿verdad?, que este aspecto se cumpla de esa forma. Luego, que las redes del acueducto preferiblemente estén sobre calle pública. ¿Cuáles redes? Pues las de distribución, las de impulsión o las de conducción. Si eso no se da, si no es posible que esas redes de tuberías estén instaladas sobre calle pública, pues entonces habrá que constituir una servidumbre de paso, una servidumbre de tubería a nombre de la SADA. Esto es, como lo dijimos al inicio, debería ser el modelo ideal a la hora de elaborar el estudio técnico, o en su defecto,
Si no se cuenta en estos momentos con esos aspectos, pues en el mismo estudio técnico, el consultor pues tendrá que recomendarlo. O de antemano, si la SADA ya lo conoce, sin contar con un estudio técnico, importantísimo pues que lo vaya trabajando y que se realicen estas, sobre todo la constitución de las servidumbres. Y por último, y que tiene que ver igualmente con las redes del acueducto, que éstas sean aptas para instalar hidrantes. En algún momento dijimos, y cuando hablamos de la capacidad, de la factibilidad técnica, que las tuberías, las redes de tuberías deben ser capaces de, de que se pueda abastecer a los servicios presentes y hasta los futuros. Y en ese sentido, pues igualmente con diámetros muy pequeños, difícilmente estaríamos cumpliendo con la cantidad y la continuidad y mucho menos con la capacidad para instalar hidrantes. Entonces, en resumen, básicamente estos serían los aspectos en modelos que debería tenerse un estudio técnico. Igualmente ahí se me está escapando uno, sin embargo, bueno, ya Sebastián también lo indicó muy bien, que en torno a la calidad del agua, que el agua debe cumplir con todos esos parámetros de calidad, valga la redundancia, que están contemplados igualmente aquí a la izquierda en la columna de marco jurídico. Está señalado el reglamento de calidad de agua. Entonces, en ese sentido, el agua, una vez realizados esos análisis de calidad, pues el resultado debería ser que se compruebe que el agua es apta para consumo humano. Bueno, básicamente es lo que traíamos para ustedes. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación o comentario, estamos en el momento. No veo dudas o consultas acá en el chat. Ah, bueno, no, sí, tenemos una mano levantada de don Carlos. Adelante, don Carlos. Buena, una consultita para don Oscar. Un estudio técnico, digamos, en una SADA, ¿cuánto tiempo o cuántos estudios técnicos hay que hacer, digamos? ¿Tiene vencimiento o no tiene vencimiento? Ya por hecho uno. Sí, buena pregunta, y es un poco lo que en algún momento comentamos a mitad o a inicio. Efectivamente, el diagnóstico del estudio, esa radiografía del estudio, eso no tiene vencimiento, digámosle, porque igualmente en ese levantamiento de información de los distintos componentes del acueducto, pues ahí vamos a indicar o a determinar eso, ¿verdad? Cuántos tanques, cuántos pozos o nacientes, ese tipo de cosas. Eso no cambiaría mucho a menos que el sistema vaya creciendo enormemente. Entonces, pues bueno, ahí, entonces tendríamos que estarle sumando más tanques o más fuentes. Pero básicamente lo que no vencería, si tuviéramos que usar una expresión de que tenga vencimiento, sería el estudio de diagnóstico. Ese no tendría vencimiento. Sin embargo, para el tema siempre del estudio técnico como tal, sin embargo, sí habrá que actualizar en cada etapa o en cada momento a través del tiempo, pues ciertos elementos, como por ejemplo, si estamos ante pozos, voy a ser hipotético de forma numérica, si en el año 2010 hicimos una prueba de bombeo y por ejemplo, al 2015 o al 2021 estamos frente a una solicitud de un nuevo proyecto que alguien quiere desarrollar, el dato de producción que tenemos, si es de años muy viejos, ese dato pues no nos brindaría confianza como para
otorguen una eventual disponibilidad para los servicios. En ese sentido, sí amerita actualizar la prueba de bombeo. Entonces, el estudio de diagnóstico no tiene vencimiento, sin embargo, algunos aspectos sí habrá que actualizarlos. Tal vez nada más como para sumar Está bien, Oscar, nuevamente gracias por aclarar la duda. Mucho gusto. Tal vez para sumar ahí también uno de los aspectos que sí tenemos que estar renovando, ¿verdad? Y ustedes saben que también es un tema de reglamento, es el análisis, ¿verdad? De calidad de agua. Eso tenemos una periodicidad, ¿verdad? Evidentemente no podemos decir que un estudio técnico que se hizo hace 20 años aún es válido, tal vez el análisis de calidad que estaba con todos los parámetros aceptados, ¿verdad? Eso es algo que tenemos como que estar actualizando. Tenemos acá ya otra mano de Marianela, que ya casi le damos el pase, nada más quisiera leer antes una pregunta que está en el chat. Es de la SADA San Blas, ¿verdad? De Sardinal. Ellos indican que van a hacer una prueba de bombeo y consideran que es mucho desperdicio de agua. La pregunta es, ¿habrá otra forma de hacer esa prueba? Sí, lamentablemente, por usar una expresión, como lo indicamos en esta presentación y de hecho ahorita se está proyectando sobre ese marco jurídico en el cual hay que tomarlo como base a la hora de elaborar o desarrollar el estudio técnico. En esas mismas normativas se encuentra ese documento que se llama documento técnico de metodologías hidrogeológicas para la evaluación del recurso hídrico. En ese documento se señala que la prueba de bombeo para pozos que son utilizados para uso poblacional, para consumo humano, la prueba debe ser por 72 horas. La respuesta sería que no hay otra opción, digamos, la prueba deberá hacerse por 72 horas. De repente sí habría alguna otra situación, por ejemplo, claro, es un hecho que el agua pues va a correr hacia algún lado, si no, digámosle que hacia la calle. En todo caso, si se contara, no sé, con algún camión cisterna para que de repente esa agua se canalice hacia otro lugar, en fin, no lo sé, ¿verdad? Sin embargo, para responder a la pregunta, lo que tenemos en estos momentos es esa normativa y es de acatamiento obligatorio, no hay otra forma. Muchas gracias, Oscar. Y tenemos la mano levantada de Marianela. Adelante, Marianela. Gracias, buenas tardes. Sí, sencillita la pregunta. Muchas gracias a todos por estar enseñándonos todas estos detalles, ¿verdad? Que a veces se le pasan a uno. ¿Habrá algún cálculo en este asunto de los estudios técnicos? Cada vez que se incremente la población por un tanto, ¿será recomendable hacer nuevos estudios por tal y cual? O sea, quisiera saber si hay alguna tabla, alguna cuestión en que uno, antes de que le metan el castigo, ya los que conocen saben, ¿verdad? Antes de que pase eso, sí hay que ponerse pilas y ir adelantando, ¿verdad? Hacer cambios en el estudio técnico, hacer uno nuevo. ¿Hay algún tipo de tasa que nos indique eso? Gracias. Sí, no lo hay. Digámosle, al menos en la institución no lo tenemos. Sin embargo, un punto de partida es ese diagnóstico. Por ejemplo, si a estos momentos vamos a suponer que ya contamos con un estudio técnico, en el mejor de los casos aprobado, y si no lo fuera, sin embargo ya tenemos una base inicial, y la base inicial es esa proyección a 20 años. Ahora, el comportamiento cualquiera lo puede decir y la verdad sí puede ser impredecible, que ese
esa proyección a 20 años, el estimado o la forma para estimar el cálculo de la cantidad de población futura está basada en datos estadísticos que, bueno, ni siquiera los elaboramos nosotros, sino es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Sin embargo, esa es la referencia y entonces en función de esos datos que tenemos es que se desarrolla y se obtiene esa proyección futura. A pesar de que si el comportamiento fuera impredecible, lo que podemos tener como referencia es meramente eso, esa proyección a los 20 años. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos hacer entonces? Bueno, al menos, por ejemplo, no esperarnos hasta cada 20 años para hacer una revisión de en qué condiciones estamos. Yo podría inclusive pensar que la SADA podría estar haciendo ejercicios propios cada 5 años. Digámosle. Igualmente recordemos que esas solicitudes de nuevos servicios y esas eventuales aprobaciones o autorizaciones de nuevos servicios, pues los entes operadores llevan sus registros y a la vez podríamos pensar que bueno, se pueden generar esas tablas estadísticas para tener datos comparativos entre los años que han pasado y de repente tener una estimación propia futura de un posible comportamiento de aumento o de crecimiento en el sistema. Entonces, puntualmente no hay ningún método, digamos, no lo tenemos, pero podríamos tomar como punto de partida esas proyecciones desde este momento a 20 años y posteriormente a nivel propio para cada estar haciendo revisiones internas, no sé, o cada 2 años, tal vez 5 años es mucho, pero por lo menos, al menos cada 2 años, haciendo ejercicios de esos que les comentaba, digamos, comparando esos datos estadísticos de los servicios que se hayan aprobado para a comparar con esa estimación que se tiene, digámosle, de la base de ese estudio de diagnóstico. Incluso, Oscar, ahí para sumar un poco y contestarle a Nelita, saludos Nelita, un ejercicio que pueden estar haciendo constantemente las asadas. Recuerden que hace bastante tiempo se les enseñó que hay una herramienta que pueden autogestionar ustedes, llenarla ustedes, que es una herramienta sobre balance hídrico, ¿verdad? Que si bien es cierto, tal vez no es totalmente perfecta como la certeza que puede dar un estudio técnico, es una herramienta que nos puede servir para ir viendo cómo está funcionando nuestro balance, si todavía nuestras fuentes legales, ¿verdad?, están acercándose o no a algún nivel crítico. Entonces es recomendable que cada cierto tiempo, como dice Oscar, utilicemos estas herramientas o estos cálculos para ir viendo cómo se va comportando nuestro acueducto. Una de las cosas que nos ocurre mucho, por ejemplo, en los acueductos de la costa, es que las dotaciones son muy grandes. Entonces, un ejercicio que pueden hacer es año con año, ir revisando si los consumos totales del acueducto van fluctuando y si hay algunos que están aumentando mucho, pues ahí se pueden ir empezando a hacer previsiones. Sí, y complementando lo que dice Sebastián, indudablemente. De hecho, del tema, inclusive en el modelo de estudio, a la derecha de la columna, empezamos con las fuentes. De suma importancia que las asadas estén casi que la expresión, ¿verdad?, el día a día sobre sus fuentes, en qué condiciones se encuentran, si sienten o de acuerdo también a esos datos de consumo mes a mes, hacer ejercicios propios de comparativos entre meses o años para ir determinando esos cambios o esas fluctuaciones de consumo, y eso dará paso a que eventualmente se busquen nuevas fuentes, porque entonces no llegar al límite en decir que bueno, ya me siento contra la espada y la pared y hasta ese momento dar inicio para la búsqueda de nuevas fuentes, sino mucho antes de llegar a eso, hacerlo de previo y ya ir haciendo alguna gestión en función de la búsqueda de nuevas fuentes.
Exacto, incluso vale decir, ¿verdad? Que la elaboración de estudios técnicos o todo lo que les hemos expuesto el día de hoy, esa manera también incluso hasta preventiva, ¿verdad? Tal vez no siempre verlo como ya perdí mis fuentes o ya no tengo almacenamiento y entonces voy a hacer un estudio técnico para ver qué va a hacer, sino también véanlo como algo preventivo para la SADA, ¿verdad? Tener un estudio técnico actualizado permite que conozcamos qué es necesario o a dónde deben ir dirigidas las inversiones de la SADA para tener un mejor servicio cada día. No sé si hay alguien más con alguna consulta o algún comentario que quieran realizar. No sé si la SADA tronadora está por ahí, que quiere indicar algo, o ya estaríamos con las consultas. Bueno, parece que por el momento no hay nada. Antes de ir finalizando y todo, vamos a tener unas palabras de Liani, ¿verdad? Que nos va a comunicar un par de cositas que quiere expresar a partir de este tema, ¿verdad? Entonces vamos a darle el paso a ella y ya denme un segundo para darle el paso a ella un momento. Hola, buenas tardes. A ver si me escuchan. Tal vez si alguien me confirma. Sí, ok, gracias. Sí, sí se escucha. Gracias, Oscar. No, quería aprovechar el tema que se está desarrollando el día de hoy para además comentar una cosita que me parece importante que tengamos presente. Yo sé que ya los compañeros lo han mencionado, pero tal vez quería como generar una reflexión en torno a ello, porque no sé si notan las asadas, principalmente las personas que tienen muchos años de estar dirigiendo, ¿verdad? Dirigiendo asadas, de estar trabajando en la parte de administración, pero estos últimos 5 años, ¿verdad? Podríamos decir alrededor de 5, tal vez 3 años, tal vez se ha sentido mucho más, ha sido mucho más intenso el tema como el deber ser, el cumplimiento de la normativa, ¿verdad? Porque muchas cosas de las que se están aplicando son cuestiones que existen desde siempre, que en realidad están en los reglamentos. Bueno, los reglamentos han cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, el reglamento de asadas, el mismo reglamento de prestación de servicios, han venido como ajustándose y a brindar como más claridad en relación a muchos aspectos. Pero hay otras cuestiones que existen desde mucho tiempo atrás, como el tema de los estudios técnicos, por ejemplo, o el mismo tema de las famosas pruebas de bombeo de 72 horas, que esto ha sido una cuestión que se ha revolucionado prácticamente en los 6 meses, ¿verdad? Que incluso lo que nosotros solicitábamos era por 24 y así era toda la cadena, hasta que de pronto alguien se dijo, bueno, aquí esto no es así, hay que ordenarlo, hay que orientarlo y todo el asunto. Entonces, yo algo que quiero mencionar y es con el tema de la factibilidad técnica para poder dar disponibilidades de agua. Ha sido una práctica que se ha notado, que nosotros hemos visto y de hecho eso genera muchas veces también mucho problema, el tema de que las asadas habitualmente dieron o dan muchas veces, ¿verdad?, disponibilidad de agua solamente porque la gente lo solicita y ya está. De hecho, cuando recuerdo que yo ingresé hace 5 años ya, habían asadas que incluso daban disponibilidades de agua en lugares donde donde no tenían ramal, ¿verdad? Simplemente pues para ayudar al vecino con respecto a un bono de vivienda y al final hay un recurso de amparo, la disponibilidad es un documento legal y al final daban. O incluso disponibilidades de agua a desarrolladores, ¿verdad? Para proyectos de bien social o de muchas de construcciones y al final no se garantizaba esa factibilidad para saber si se ponía en riesgo o no la operación del sistema y por tanto los servicios existentes. Entonces, este montón de errores que se fueron generando han puesto, digamos, en riesgo la operación de muchos de los sistemas, muchos de los problemas que hay tienen que ver con este no cumplimiento de la factibilidad. Y esto hace de que hoy día, ¿verdad?, no solamente hayan asadas con problemas, sino que sea mucho más, ¿cómo llamarlo?, mucho más estricto, digamos, mucho más,
o sea, como que de pronto cuando se tiene una recomendación o se solicita una inspección por parte de la oficina o tiene que venir un estudio técnico acá, ¿verdad? Hay un cumplimiento que el equipo, nosotros tenemos que garantizar que se dé conforme a la normativa. Entonces, en función de ello, tenemos muchas asadas declaradas como lo que se llaman zonas deficitarias, o sea, asadas o sistemas de acueductos que no están cumpliendo con la factibilidad técnica para poder brindar disponibilidades. Entonces, una cosa importantísima a tener en cuenta es que cada vez que a una asada le llega un documento de estos, lo que corresponde automáticamente es revisar cuáles son las recomendaciones, porque cuando un documento así se entrega, va una lista de recomendaciones que le corresponde al ente operador subsanar para poder salir de esa condición. O sea, esas condiciones son temporales sujetas a ¿qué? Al cumplimiento de las observaciones, ¿verdad? O de las recomendaciones que vienen allí. Una cuestión importantísima, ¿por qué se vincula? Porque ya esos temas se han ido trabajando como por aparte, ¿verdad? Pero ¿por qué se vincula el tema de la factibilidad técnica con los estudios técnicos? Porque al final son esos estudios técnicos los que van a garantizar, o sea, es la forma, es el mecanismo que tiene la asada para saber si su acueducto cumple o no, ¿verdad? Con la condición de factibilidad técnica para poder seguir creciendo, dando disponibilidades, etcétera. Entonces, por eso es que son tan importantes, no solamente que se hagan cuando algún desarrollador desea montar un proyecto en la comunidad y por tanto intervenir a la asada, ¿verdad? Sino porque la asada debe de conocer si tiene las condiciones al final de cuentas, ¿verdad? Para poder dar incluso una disponibilidad de agua sin que se comprometa el sistema. Entonces, yo quería como rescatar esto, ¿verdad? Como señalarlo, porque, o sea, a veces también la notificación genera malestar, se cree que es algo como personal por parte del equipo, ¿verdad? Como que si quisiéramos nada más generar afectación y pues no se trata de ello, ¿verdad? Simplemente es que estamos llamados a cumplir con la normativa, pero sí me parece importante que las asadas que estén con esa condición, comprendan qué significa el documento, ¿verdad? Y puedan dar seguimiento para subsanar. Lo que se busca siempre es que se subsane esa condición para que puedan operar y garantizar el abastecimiento a futuro, que al final es lo que nos compete, ¿verdad? Tanto ustedes como asadas, como nosotros como equipo que asesoramos, ¿verdad? Las asadas desde el cumplimiento de la normativa que rige a los sistemas operadores. Pues eso era lo que quería pues compartirles y agradecerles mucho que se estén sumando a estos espacios. Sé que a veces se extienden un poquito más como el de hoy, pero son espacios muy valiosos, ¿verdad? Que nos permiten pues intercambiar ideas, información y pues dar seguimiento también a algunas dudas muy puntuales. De paso, anuncio también que estamos programando hacer una, creo que la tenemos para julio, en donde va a ser como un poco más abierta, pero ahí ya les iremos contando, ¿verdad? Como un espacio de pronto más en función de consultas que tengan ustedes. Entonces, por ahí podemos ir revisando. Igual no hay que esperarse a eso, ¿verdad? Estamos en contacto con el equipo, con los gestores sociales, los mismos ingenieros, para poder atender dudas puntuales que tengan con respecto a consultas y operación de sus sistemas y dudas en general. Y pues eso era, agradecerles mucho el espacio y no sé si alguien, si estamos, yo creo que estaríamos, ¿verdad? Si no hay más consultas, si Oscar cerró, pues yo creo que agradecerles mucho y nos vemos en 15 días entonces. Que tengan buenas tardes. Y agradecerles a todos y buenas tardes. Gracias, Oscar. Gracias. Con gusto, don Arley. Que tengan buenas tardes. Gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, don Carlos, igual. Sí que eso le digo que Muchas gracias de Asada Altos del Socorro. Francela, para servirles. Gracias. Pura vida, Francela. Muchas gracias a ustedes.